Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento bueno. Tener 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia yo creo que es un lujo en esta ocasión. Tenerte a ti, a Miguelino Ureña, a Edison Alarcón, a Yorlín Vázquez. Gracias por haber correspondido en esta ocasión a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Créanme que me siento honorablemente honrado por la presencia de cada uno de ustedes. Así que, gracias. Ustedes están recién nombrados en la Suprema Corte de Justicia, pero tienen una experiencia y un acervo increíble en todo lo que es el ejercicio de la judicatura. Tú tienes 29 años, tú por igual. La magistrada Vázquez fue juez de paz y ha venido teniendo desde hace muchos años su mirada al Poder Judicial. Esa es la verdad. Siempre ha habido una conexión entre lo que ha sido tu trayectoria y ese poder del Estado. Así que estoy hablando con 3 verdaderos magistrados, en honor a la verdad. Y me gustaría tratar el tema de la jurisprudencia, hacer este programa centrado en la jurisprudencia, sobre todo en todo lo que ha sido un aporte que se ha venido haciendo desde la Escuela Nacional de la Judicatura, que es este anuario de jurisprudencia casacional de la República Dominicana, que para mí, magistrado, es uno de los grandes aportes que se ha hecho desde la escuela, sobre todo por esos análisis críticos que no solamente desde el Poder Judicial, sino también desde la academia, se le hacen a sentencias de la Suprema Corte de Justicia que tienen ciertos niveles de trascendencia en todas las diferentes materias. Yo quiero comenzar con el magistrado Edison Alarcón, que quizás es el que más artículos ha escrito y más estudio de profundidad ha hecho en estos anuarios, y es cómo ha venido evolucionando, digamos así, esa visión crítica, pero a la vez constructiva del estudio de la jurisprudencia en la República Dominicana. Muchas gracias por la invitación. Tanto las magistradas que están aquí a mi lado como yo nos sentimos muy regocijados de estar aquí en su programa. Bueno, la pregunta suya es muy por interesante. cierto, yo creo, magistrado, que es como la 4ª vez que ya usted viene a esta conversación. Usted es un invitado sempiterno, yo creo. Algunos 4 programas, ciertamente. Sí, cómo no. Tenemos ya compartiendo esta actividad. Sí, aquí usted es parte ya del elenco de este programa. Muchas gracias, muchas gracias. Por su calidad. Muchas gracias. Fundamentalmente. Bueno, el anuario ha evolucionado positivamente. Todavía es muy temprano, apenas ya vamos por 3 entregas, pero en este tiempo se puede notar una evolución importante. Yo pienso que ya tenemos un proceso más ágil, un proceso más dinámico. Preparar el anuario ya no es una experiencia tan tormentosa como tal vez fue la primera, porque ya de algún modo u otro venimos ya adiestrándonos en estas cosas y sabemos de qué va el asunto. Por eso digo que la evolución ciertamente la ha habido, ciertamente existe, pero no es una evolución así tan drástica ni tan profunda, no ha pasado tanto tiempo en definitiva. Ha habido algunos cambios de forma más que de fondo, eso pienso que debemos destacarlo. Comenzamos con un anuario con letras muy pequeñitas, ahora tenemos uno con letras más grandes. Tal vez esa afirmación luzca muy anecdótica, pero es la realidad. La gente en algún momento se quejó de que el anuario era muy denso, que concentraba demasiada información y quería un producto más sencillo, un producto con un lenguaje más abierto, claro. Con letras más grandes, y todo eso se ha conseguido afortunadamente. Por eso digo que ha sido una experiencia formidable, una experiencia maravillosa. Hay que felicitar, hay que reconocer públicamente el aporte que sobre este particular ha hecho el magistrado presidente Henry Molina. La iniciativa principalmente es de él, de que se promoviera el anuario, y pienso que ha sido una idea muy feliz, una idea muy celebrada por la comunidad jurídica. No, y la verdad es que, y no debe de a uno sorprenderle que haya sido una idea del magistrado presidente de la Suprema. Él venía de la Escuela Nacional de la Judicatura, fue su director durante más de una década. Y evidentemente él siempre tuvo esa visión de ver cómo él podía acercar a jueces del tren judicial con abogados en ejercicios o abogados que fuesen docentes de las principales universidades. Ahora, magistrado Ureña,
a mí lo que me llama la atención es cómo se pudo haber logrado eso, y lo digo, porque en épocas pasadas, usted tiene casi 29 años como juez en el Poder Judicial. Y no es fácil tampoco para los jueces que le estén criticando sus decisiones. O sea, ¿cómo haber logrado ese milagro, digámoslo así? Usted me podrá decir, mira, eso existe en otros países. Bueno, pero estamos hablando de la República Dominicana, en donde no hubo en el pasado una apertura de esa naturaleza. ¿Cómo se logró eso, en honor a la verdad? Bueno, primero, gracias por la invitación. Un honor estar con esos magistrados aquí en Finos. Yo pienso que tiene mucho que ver con el hecho de que hoy día una gran cantidad de los jueces y de las juezas, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del tren judicial completo, son académicos. Son personas que dan clases, Totalmente que tienen otra acuerdo. apertura mental. Hoy día la jurisprudencia no solamente tiene un fin de resolución de los conflictos, sino que también tiene una función importante que es pedagógica. Y además la importancia que recobra como fuente del derecho, donde hoy día los estudiantes tienen que conocer la jurisprudencia, interpretarla, saber su contenido, el por qué se piensa de una manera o de otra. Y yo creo que esa apertura tiene que ver con todo eso, con el impacto que tiene hoy día la jurisprudencia más que antes, la pedagogía en sus estudios. Y quizás habrá algún juez que pudiera sentir un poquito de celo, ¿no? de preocupación con los comentarios. Pero como se pueden ver, los comentarios van en un sentido altamente positivo y crítico. Claro. Crítico de que si no estamos de acuerdo con una postura, ¿por qué se entiende que pudo haber sido diferente? Y no es con una función tampoco de una crítica negativa en el sentido de desprestigiar una posición jurídica, sino de estudiarla desde el sentido del derecho. No con respecto a la persona, sino en la interpretación correcta de una norma. Y creo que eso, lejos de ser negativo, es constructivista con respecto al sistema. No, y además los argumentos que se plantean ahí. La verdad es que cuando uno ve ese debate que se da entre el juez y el docente, Sí. La verdad es que eso lleva a uno inclusive hasta el propio centro de la reflexión. Es interesante Sí. cómo diferencias de criterios con argumentos sólidos generan un pensamiento. Esa es una de las grandes riquezas. No, porque las sentencias, una vez seleccionadas, son cuestionadas, son criticadas positivamente, eso sí, increíble. tanto por un abogado en ejercicio o un académico como por un juez. Sí, Esa doble visión crea una sinergia interesantísima, muy fructífera, diría yo, riquísima. Efectivamente. Ahora, Pero magistrado. sobre todo un abogado en ejercicio, experto en la materia que tuvo el punto sustantivo de la sentencia. ¿Qué Sí. fue lo que, por ejemplo, lo que le tocó a usted? Yo recuerdo en el primer anuario, usted trató el tema tributario, que la gente cree que es una de sus especialidades. ¿Qué fue lo que se trató ahí? Porque la verdad es que cuando uno lee el trabajo, no dejó de ser emocionante, sobre todo esa conversación, digamos así, que se da entre una persona que fue juez con otro que es un docente. ¿Cómo tuviste eso? Sí, bueno, en nuestro caso, en ese año, pues la Suprema dio una sentencia que fue muy hablada en la comunidad jurídica tributaria y era respecto al alcance de la responsabilidad solidaria, que ha sido un tema top, ¿verdad? Claro, un tema claro, top claro. Que finalmente tuvo mejores luces ya con la ley 2524 el año pasado. En esa sentencia la Suprema decía que la responsabilidad solidaria tributaria no podía alcanzar al responsable de manera sorpresiva. Eso se regula en la ley 2524 después de que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 11. Fíjate, la Suprema lo venía diciendo. La posición de nosotros fue, mira, sí lo podía alcanzar, en ese momento no existía la ley ni había sido declarado inconstitucional el artículo 11, sí lo podía alcanzar porque esa responsabilidad es solidaria de ley, quiere decir, ellos dos son iguales responsables ante ese crédito y a la administración le corresponde un derecho de persecución, de discriminación respecto a quien persigue, no era subsidiaria, es por igual. Entonces sí lo podía alcanzar de manera sorpresiva en una medida de coerción, no tenía que avisarle
ni tampoco había que hacer un protocolo para decidir respecto a cuál perseguir. Claro, claro. Después de la declaratoria inconstitucional del artículo 11, eso cambia. Por eso la importancia de que los anuarios no sean una única edición, ¿sí? Una única edición, sino porque así, imagino, la sentencia, la jurisprudencia también va a cambiar. Por supuesto que sí. Y el Tribunal Constitucional dice, no, esa responsabilidad es muy amplia. No deja de ser solidaria de ley, pero es muy amplia. Es muy indiscriminada, es muy indeterminada y tiene que ser una objetiva pero mirada de derecho público. Quiere decir, tiene que tener una causalidad. De manera que no puede ser responsable una persona por su sola condición de que la ley diga que es responsable, sino que tiene que darse ahí algún tema de falta, dolo, respecto a la obligación tributaria, respecto al cumplimiento de la obligación. La ley 2524, en el punto central de esa sentencia, ahora dice que el responsable solidario, quiere decir no el contribuyente, sino el responsable además, que dice la ley, ciertamente hay que cumplirle su vínculo de causalidad, es decir, ¿qué te ala además de tu condición para ser responsable? Pero tiene que tener un derecho de defensa, que era lo que no se daba antes, claro, que era claro. lo que la Suprema en ese momento sí reclamaba. Ese derecho de defensa quiere decir que si el contribuyente en sede administrativa puede repelar, o sea, puede contrariar un crédito y tiene un recurso de reconsideración, el responsable, que es obligado por igual, tiene que tener el mismo derecho. Por lo tanto, esa nueva ley dice que hay que darle oponibilidad, quiere decir que hay que avisarle del nacimiento del crédito o del procedimiento que va a hacer nacer un crédito para que se pueda defender tal cual el contribuyente. En suma, en ese momento nuestra posición era, la Suprema no tiene razón, pero en este momento, fíjese, la Suprema tiene razón, pero ya hay un marco que regula ese procedimiento de oponibilidad. No, y una decisión del Tribunal Constitucional que le es vinculante. Ahora, maestra Doreña, usted sabe que nosotros venimos de la tradición francesa, en donde esa visión exegética, digamos así, que la ley, lo que dice la ley, Muy positivista. demasiado positivista. ¿Qué impacto sobre esa realidad tiene hoy en día la jurisprudencia en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la administración de justicia? Ha cambiado mucho. Ha cambiado, Ha ¿verdad? cambiado muchísimo. La posición de los jueces, no solamente de la Suprema Corte de Justicia, sino también de los jueces ya de Corte de Apelación, primera instancia, ha ido viendo otros horizontes. Hay una tendencia a ver el derecho español, el derecho latinoamericano, específicamente Colombia. Digo Colombia porque ustedes ven que en la sentencia del Tribunal Constitucional cita mucho el Tribunal Constitucional de Colombia, de Argentina. Ya se están viendo otros horizontes legislativos que quizás sean más acorde con la realidad social y económica de la República Dominicana. Somos más afines quizás a lo que ha sido esa tradición jurídica francesa. No es cierto para mí que los franceses estén desfasados ni nada de eso, sino que simplemente tenemos una visión distinta y ese control exegético que se tenía de Francia ya no creo que tenga en la realidad dominicana ese mismo impacto. No quiere decir que nos apartemos absolutamente de Francia, yo creo que todavía no, sobre todo en materia civil. Quizá en otras materias ya se está apartando mucho más. Por ejemplo, en términos procesal, estamos muy distintos de Francia, pero por ejemplo en obligaciones, responsabilidad civil, todavía seguimos un poquito pendiente de la postura francesa, pero no tan arraigada como lo era anteriormente. Ahora hay más flexibilidad en la forma de interpretar y de aplicar el derecho. Ahora, cuando, maestra Alarcón, cuando uno, desde el punto de vista del derecho comparado, cuando uno ve cómo han evolucionado las escuelas, digámoslo así, uno ve que los exégetas, digamos así, se están inclinando un poco a los anglosajones y los anglosajones a los exégetas. Ese es como lo que uno está viendo que está pasando. ¿A qué se debe? O sea, ese cambio de paradigma entre un derecho y el otro. Hay diferentes escuelas que responden a diferentes tradiciones jurídicas.
A mí en lo personal nunca me ha gustado encasillarme en una escuela en concreto, en una única escuela. Usted me dio como ecléctico. Creo mucho en ir de un sitio a otro y adaptar la experiencia a nuestra vivencia real, valga la redundancia. O sea, yo no creo en sistemas jurídicos puros. Claro. Creo que podemos mezclarlos sin ningún problema, tomar lo mejor de cada parte, de cada sistema y con eso construir nuestra propia identidad jurídica, que creo que esa es la tendencia que llevamos en la República Dominicana de un tiempo a esta parte. A veces decimos que los franceses son extremadamente exegéticos, que son muy positivistas, pero también en Francia eso ha evolucionado muchísimo. Muchísimo. Lo que ocurre es que nosotros en la República Dominicana nos hemos quedado encasillados en el antiguo derecho francés y no tomamos en cuenta que esos códigos en Francia hace tiempo que se han revisado. Claro, pero claro. nosotros nos hemos quedado con los códigos viejos, con los códigos napoleónicos de principios del siglo XIX. Eso es lo que ha ocurrido. Tal vez si fuésemos más fieles a la evolución francesa, a lo que han hecho los franceses, experimentando los cambios que han tenido de un tiempo a esta parte, no estaríamos diciendo que el derecho francés es excesivamente rígido. Yo no creo que lo sea. No. Es que nos hemos quedado frisados en el tiempo, en el derecho francés del siglo XIX. Permíteme agregar ahí brevemente que ciertamente, como dice el magistrado Alarcón, la reforma del 2016 de Francia en materia de obligaciones no es para nada una posición fija, es totalmente flexible. Sí, sí. Ahora, no es fácil que un juez de una jurisdicción inferior analice en un trabajo de esta naturaleza decisiones de jueces superiores. En principio no es fácil. No. ¿Cómo se pudieron ustedes convivir con eso? Yo le hago la pregunta, se trata de un trabajo académico, Sí, sí, oye, claro. sinceramente, Claro. y además, ya los jueces de hoy en día de la Suprema Corte de Justicia tienen visiones, Una visión más abierta. pero muchísimo más abiertas, o sea, es una cosa impresionante que tú te puedes sentar a conversar con ellos, Claro. sin tú ser miembro del Poder Judicial, con toda sinceridad y hay, digamos, la libertad de cátedra, Claro. Sí. vamos a decir. Pero, ¿cómo se pudo lograr eso? Porque yo te lo digo, yo se lo digo, porque nosotros sabemos cómo ha venido evolucionando todo lo que tiene que ver con esa visión de los jueces de la Suprema Corte de Justicia durante las últimas décadas. Pero hemos visto que en los últimos 3, 4, 5 años, oye, el cambio ha sido radical. Creo que no hay un manual para eso. Al menos yo nunca lo tuve. ¿Tú nunca lo tuviste? No, yo nunca lo tuve. El hecho de que yo fuese profesor universitario durante hace más de 30 años, seguramente que jugó a mi favor en ese sentido. Sí. Yo Sí. tengo más de 30 años enseñando procedimiento civil en las Sí, aulas sí, sí, universitarias. sí, sí, sí. Por tanto, para mí es ya rutinario, para mí ya es absolutamente normal escribir sobre estos temas y de algún modo criticar a la Suprema Corte de Justicia, eso sí, desde una perspectiva de mucho respeto y de mucha altura profesional. Una crítica constructiva, positiva, en todo el sentido de la palabra, porque se critica pero con la mejor intención de que las cosas mejoren, de manera abierta, de manera democrática. Repito, para mí eso nunca representó un problema. No creo que haya sido la situación de los demás jueces que también, han trabajado en el anuario. Porque es que nosotros nos han dado esa confianza desde el primer momento. Y se nos ha dicho que tenemos libertad para opinar sobre estos temas, eso sí, repito, desde el respeto y desde la consideración que nos merecen nuestros magistrados supremos. Eso no tiene por qué cambiar, todo lo contrario, es una costumbre que debiera profundizarse en el tiempo. Qué bien. Ahora, ¿qué tipo de contribución pueden hacer este tipo de análisis, digamos así? Un tanto como para la comprensión. Por ejemplo, en el caso del derecho tributario. La gente cree que el derecho tributario es fácil, no es fácil, ¿eh? Honestamente hablando te lo Tiene digo, su porque es muy técnica. conflictivo. Tiene su técnica. Es muy conflictivo y tiene sus técnicas. Pero ¿qué contribución puede hacer este tipo de análisis? Y sobre todo sufre de la confusión de las reglas entre el derecho público y el derecho privado. que Ahí siempre es es el punto. ese es el tema. Ese es el tema. Mire, el efecto de publicar una sentencia o publicar una sentencia, ¿verdad?, ya a nivel de la Suprema Corte de Justicia, tiene que ser transversal. Es decir, si la sentencia no está produciendo alguna reacción, esa pasividad tiene que llamar a alguna atención, Los jueces supremos tienen que estar pendientes, y así lo veo yo,
de cómo se está interpretando lo que ellos quisieron decir o lo que ellos dijeron. Porque, y en una conversación esta mañana, porque cada mente es un ente de interpretación. Entonces, ¿cómo se está interpretando? Pero además, los jueces supremos se apartan de un precedente, porque se apartan de una convicción. Este tipo de trabajo ayuda también a corregir a un ser o a una posición que es cambiable, O sea, el derecho no es estático, la jurisprudencia no es estática. Y qué oportunidad más maravillosa de poder ver qué se está entendiendo y qué yo no estoy viendo, ¿Cómo se confeccionó o cómo el anuario se confecciona? Bueno, la jurisprudencia que más efecto causó en la materia del experto, ¿sí?, es la que se llama a análisis. No a desmeritar, a análisis. Y entonces se da cómo el experto, naturalmente, la analiza conforme a cómo la interpretó. Y luego esto pasa por un proceso de revisión. Claro, Tampoco es que es un canal para desmeritar o causar un medio de contrariedad. No. Pasa por un efecto de revisión, y si esto tiene méritos, si tiene méritos, entonces pasa a ser parte del anuario, Luego este trabajo es publicado, al igual que todas las sentencias de la Suprema que son públicas, ¿verdad? Es publicado y ya está en acceso de toda la comunidad jurídica. Y fíjese en la evolución del anuario, que empezaba muy, muy inclinado a que participaran jueces. Pero ya en las últimas ediciones te ve que participan en más un número que en la primera edición, abogados en ejercicio. Y eso yo creo que es el gran valor que está aportando el anuario, que tenemos abogados analizando jurisprudencia, analizando jurisprudencia, y que está llegando, pero que se está, o sea, que se analicen la jurisprudencia y que no sean un secuestro, o que no sean siempre será, yo no sé cómo explicarlo, siempre será un valor agregado en toda la comunidad. Definitivamente que sí. En toda la Más comunidad. de una vez se ha dicho que pena de la vida de esa Suprema Corte de Justicia cuyas decisiones no son criticadas. Exacto. Claro que sí, además el derecho, Si no hay impacto, la cosa se está quedando No, atrasada, y que es lo que quiere decir la además- magistrada. Exacto. A mí lo que me gusta inclusive, y el gran aporte de ese trabajo, son los argumentos de uno y de otro. No, que también ofrecen la oportunidad de que la propia Suprema Corte de Justicia se vea contrastada. Porque a veces uno tiene un punto de vista, pero no ha analizado, no se ha detenido en el punto de vista que pudiera tener el otro. Yo lo veo yo lo veo también ya como que, suponte tú de que fuésemos todos ya miembros de la Suprema Corte de Justicia, en donde cada quien da su voto disidente o qué sé yo. Es un verdadero aporte, honestamente hablando. A mí me ha llamado mucho la atención y lamento que esto no se haya promovido más. O que no haya comenzado antes. O que no haya comenzado antes. Pero ya habiendo comenzado, esto hay que promoverlo más, y vamos a hacer una pausa y vamos a analizar el por qué es necesario que este tipo de esfuerzo se proyecte un poco más. Porque este trabajo, la comunidad jurídica dominicana no lo sabe, pero esto está teniendo un impacto inclusive desde el punto de vista internacional. Esto está en Amazon, está en las principales bibliotecas de muchas universidades de América Latina, para que lo sepan, que nosotros estamos conectados. Yo me enteré de este anuario por la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Oh, qué bien. No como dominicano. Yo creo que esas son cosas que deben de ponernos a pensar. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa.
Magistrado, ¿cuál cree usted que es el gran aporte de este trabajo? Se lo digo porque yo creo que por cada 100.000 habitantes, yo creo que este es el país que más escuelas de derecho tiene en el mundo. La difusión de la jurisprudencia. ¿Verdad que sí? Básicamente. La necesidad que había y que tenemos todavía de que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia sean conocidas y, ¿por qué no?, criticadas, debatidas, auscultadas, estudiadas, analizadas. Tenemos boletines judiciales, ciertamente. Usted me va a decir, a través del boletín se difunde la labor de la Suprema Corte de Justicia, pero es una difusión muy fría. Pero eso de registro. Es una difusión, exactamente, es una difusión demasiado encorsetada. Aquí estamos haciendo un trabajo más profundo, una difusión alentada precisamente por la crítica y por el comentario que se hace a la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Sobre todo en esta época en que con una ley 2-23 sobre el recurso de casación, en que la jurisprudencia adquiere una dimensión extraordinariamente alta. La jurisprudencia ha pasado de ser una fuente secundaria a una fuente primaria de nuestros sistemas de derecho. Lo de primaria quiero decir en cuanto a su importancia. Ya la jurisprudencia no es una fuente de tercera categoría, todo lo contrario, porque en definitiva la jurisprudencia es derecho vivo, es el derecho operativo interpretado por los jueces del Poder Judicial de la República Dominicana y eso tiene un valor agregado significativo. Por eso digo que el principal mérito que tiene el anuario es la posibilidad de que se difunde mucho mejor que antes y quizás ahora de manera realmente efectiva las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Ahora, nosotros somos académicos los que estamos aquí, vamos a hablar claro. Yo creo que usted es un educador y ha hecho de la educación su fundamento, igual que tú desde la escuela y la magistrada Vázquez. Excúseme que a veces lo tuteo porque todavía no me acostumbro a verlo como jueces de Suprema Corte de Justicia, pero eso es con el tiempo que uno lo va, sobre todo por la relación de amistad que tenemos. Yo creo que esto también hay que dárselo a conocer a los abogados. Porque ustedes saben que no es que el ejercicio de la profesión de abogado esté secuestrada por un grupo de juristas que se formaron para ejercer la profesión. Es que yo creo que los abogados en sí no conocen este trabajo, Y me preocupa sobre todo, y eso lo digo yo, no ustedes que son jueces, que así, usted lo decía, es que hay gente que cree que todavía la visión del ejercicio del derecho se fundamenta única y exclusivamente sobre la base del contenido de la ley, esa visión exegética, cuando ya eso cambió, inclusive hasta en el país de origen. Pero estoy en desacuerdo con usted en cuanto a que los abogados no conocen el material, que no conocen el anuario. De hecho, yo pienso que los principales destinatarios del anuario son los abogados en ejercicio, que son los que llevan los casos allá ante la Suprema Corte de Justicia. Sí, pero y digo ante en los el demás sentido tribunales. de que no todos los abogados conocen esta herramienta. Bueno, los hay unos más acuciosos y más interesados que otros. Esa es la realidad. Yo lo que sí creo es que esto debiera de comenzarse a difundir desde las universidades. Yo creo que en las universidades, y ustedes me corrigen, debiera de haber una materia que se fundamente sobre la base del estudio de la jurisprudencia. Eso Interesantísimo. O sea, yo creo que eso está faltando. Porque usted lo decía, es que con la nueva ley de casación, en donde ya el tema del interés casacional, en fin, que cambió hasta cierto punto la lógica de todo esto, y que es lo que está inclusive fundamentando este tipo de ejercicio. Evidentemente yo creo que debiéramos de ver de cómo fomentamos desde el propio Poder Judicial que en las universidades creemos la cátedra sobre el estudio de la jurisprudencia. El centro de gravedad de la casación moderna es esencialmente la uniformidad de la jurisprudencia. ¿Verdad que sí? Y para entender cómo se comporta esa variable hay que mantener una política de seguimiento constante a la labor de la Suprema Corte de Justicia. De ahí la importancia del anuario, Claro. precisamente. Ahora, tú sabes que todo trabajo, todo estudio tiene una estructura. ¿Cuál fue, por ejemplo, la estructura que se diseñó desde el punto de vista de la pedagógico, digámoslo así? Veo que hay una comisión editorial ahí,
como para poder aceptar ya que cada trabajo que se presentó fuese tomado en cuenta y que fuese parte de la publicación del anuario. Todo se inicia con el reclutamiento de las personas que van a trabajar en el comentario de las sentencias. Ya ahí comienza a desarrollarse, por decirlo de alguna manera, un primer filtro. Se asegura, ¿verdad? Los que están al frente de la cátedra, Almanzor González Canehuate, la licenciada Mary Fernández, el doctor García Padilla, se aseguran de que las personas que sean reclutadas con esta encomienda tengan cierto perfil, que tengan cierto nivel profesional y académico. El reclutamiento, por tanto, no es al azar. No se ha cualquierizado ese proceso, sino que hay de entrada un rigor, una disciplina, un cuidado esmerado en que los que vengan sean personas que aporten, que tengan un peso específico en la academia, en el ejercicio, en la judicatura, etcétera. Comenzando por ahí, y pienso que ese es un muy buen comienzo. Después de eso, cada quien presenta su trabajo, presenta su estudio. El escogimiento de las sentencias es un trabajo personal y particular. Me consta que la cátedra en eso no interviene en lo absoluto, precisamente para que todo el mundo se sienta en libertad de hacer lo que corresponda. Usted identifica esa sentencia que ha tenido un impacto en un determinado momento, qué tan importante ha sido, la identifica y en función de ese interés que le genera a usted esa decisión y que genera, ¿por qué no?, en la sociedad, decide comentarla. Prepara su comentario, prepara su estudio y luego eso se somete a la consideración de las autoridades de la cátedra. Hasta donde tengo entendido, a nadie le han rechazado hasta ahora un trabajo de comentario. Lo que podemos hacer es, de alguna manera, modelar un poco el discurso, someterlo a una muy buena corrección de estilo y ese tipo de cosas. Las modulaciones que se hacen son más de forma que de fondo, a decir verdad. O sea que si desde el principio nos esmeramos en el escogimiento de las personas que van a trabajar en el anuario, pues eso garantiza que el producto que se ofrezca al final sea de primera calidad. Todo está principalmente en eso desde mi punto de vista, en el reclutamiento de las personas que van a hacer los trabajos. No, y como decía la magistrada Vázquez, de que quienes han participado en estos anuarios, sin lugar a dudas que manejan los conceptos de los temas que en los que ellos fueron tomados en cuenta. O sea, es increíble. O sea, yo veo inclusive abogados jóvenes ahí. Hay unos trabajos ahí en materia penal. Lo puedo citar porque me llamó la atención, de Francisco Álvarez, un joven penalista que, oye, su nivel de argumentación y su pensamiento son interesantes, honestamente hablando. Ahora, yo quiero volver a la visión comparada. Y ya ustedes que son jueces. Yo recuerdo cuando se estaba implementando la reforma procesal penal, como resultó ser una novedad, digámoslo así, porque pasamos de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio, tuvimos que ampararnos muchas veces en la jurisprudencia internacional, en qué pasó en los países en donde se estaban implementando códigos similares, digamos así. Lo mismo pasó con el Tribunal Constitucional, que hay decisiones del Tribunal Constitucional que se amparan en decisiones de la Corte Constitucional colombiana, en fin. ¿A ustedes también le ha pasado lo mismo, por ejemplo, cuando teniendo que hacer un análisis y viendo que se puede presentar eventualmente o se le puede presentar una confusión o tienen diferentes criterios y tienen que fijar una posición, ¿han tenido ustedes que acudir en el marco de ese análisis que le están haciendo a esa jurisprudencia, a la jurisprudencia comparada? Sí. Sí. Claro que sí. Bueno, tenemos ejemplos palpables de sentencias que citan sentencias extranjeras. Sí, claro. Y se ve claramente ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí. el caso del Tribunal Constitucional, las mismas decisiones de Francia. Hay un aspecto que nos une generalmente, y es que todos nacemos, jurídicamente hablando, del sistema romano y francés. Entonces tenemos esa raíz común. Y eso facilita la interpretación de las ideas, de la norma, y cómo otros países, otros escritores, el mismo contenido en su esencia, lo pueden aplicar e interpretar distinto a lo que podemos hacer nosotros. Entonces,
como tenemos una misma raíz, digamos así, jurídica, eso facilita muchísimo el que uno pueda acudir al derecho comparado. Claro, en materia penal, por ejemplo, es muy diferente de otros países que tienen, por ejemplo, un sistema de jurado. Claro, Y ya eso, ya un sistema que cambia radicalmente a lo que es República Dominicana. Pero si nos mantenemos en esas otras materias, que tenemos la misma historia, el mismo nacimiento, facilita muchísimo la interpretación. Además, los avances de investigación. Nosotros nos falta mucho como República Dominicana, en lo académicamente hablando, de ser investigadores. Tenemos mucho interés en la academia, nos interesa estudiar, leer mucho, pero una cosa es ser estudioso y otra cosa es ser un investigador. Entonces, otros países nos llevan la ventaja de la investigación. De un estudio, por ejemplo, estadístico, un estudio de interpretación, de lo que es la línea jurisprudencial. Entonces, esos avances de otros países tenemos que aprovechar. Sin duda que sí. Entonces, pienso que sí, que es importante ese derecho comparado en la interpretación. Sin embargo, yo creo que el uso del derecho comparado siempre va a ser eficaz en sistemas derivados o homólogos. Es decir, si yo estoy buscando jurisprudencia para ver qué se hizo sobre una misma lógica jurídica aquí, en ese país, eso va a ser efectivo. Ahora, en derechos especializados, por ejemplo, en tributario, tú buscas una jurisprudencia de un sistema del Tribunal Supremo, no sé, Español. de cualquiera, de español, y tú estás hablando de renta y tú dices, renta en Europa es muy diferente a República Dominicana, pero hay una técnica que cambia. Entonces, eso hay que tener, sí. Ahora, que también es otra de los grandes méritos del derecho comparado, de comparar, crear. Sí, el derecho comparado siempre va a ser una fuente por excelencia cuando aquí no hay nada. O sea, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha dicho? Porque aquí no hay nada, pero hay que tener cuidado cuando comparamos en técnicas diferenciadas. Y hay muchos derechos que son basados en técnicas. Eso es una realidad, eso es una realidad. O sea, el derecho no es solamente lo que se pone, lo que se tipifica en una ley o cómo se interpreta eso, o que hay derechos que descansan en otras lógicas. Claro. Y todo eso es parte. Claro. O sea, no es autónomo. Y se me ocurre hacer la siguiente pregunta. Vamos a volver a la bendita Francia. Lo que pasa es que nosotros estudiamos los benditos franceses. Yo tengo un lío en la cabeza porque yo soy francés y anglosajón también. Julio Miguel es francés, es un etcétera. Una estrella. O el jurista de la familia. Venimos de Francia. Los códigos, tú lo decías, se modificó todo. Pero tú sabes que existen los modelos o las estructuras de estados. Los modelos de estado. Por ejemplo, en Francia la justicia no es un poder, es un órgano administrativo. Existe el Consejo de Estado. En este país la justicia es un poder del Estado. Esa parte, independientemente de lo que dice la ley o de lo que dicen los códigos, eso no se tendría que tener en cuenta a la hora de que, partiendo de lo que tú estás diciendo, cuando no existe nada, ¿cuál es la visión de la justicia en Francia y cuál es la de este país? Te pregunto eso. Todo eso cuenta, por supuesto. Todo eso cuenta, sí, ¿verdad? Es una amalgama. Oye, pero esto es un lío, ¿eh? Hay diferentes perspectivas, diferentes planteamientos, diferentes casuísticas y un largo etcétera. Pero yo tengo una mentalidad sumamente abierta. Yo no tengo problema en consultar doctrina, jurisprudencia extranjera. Al final de cuentas, los casos mantienen similitudes que son importantes y que pueden ser definitorias. Entonces yo pienso que lo que debemos hacer es aprender a leer y aprender a interpretar. Y también, ¿por qué no?, a leer entre líneas. Porque no todo es aprovechable. Habrá siempre cosas buenas y cosas que no se podrán utilizar, que no se podrán aprovechar porque no son parte de nuestro ADN jurídico, de nuestro fenotipo jurídico. Pero yo no me cierro frente a ninguna posibilidad, así como tampoco acato ninguna escuela de manera exclusiva, de manera imperativa. No, yo pienso mucho o creo mucho en la diversidad y en que podemos tomar lo mejor de cada escuela o de cada doctrina jurídica sin ningún problema. Ahora, ¿cómo se puede, por ejemplo,
se pueden conectar estos esfuerzos académicos a la mejora del ejercicio de la justicia? ¿Cómo, Bueno, cómo uno puede conectar esto? El anuario de jurisprudencia, además de ser una vía de difusión adicional de las jurisprudencias, es una herramienta de facilitación. Cuando tomas un tema de una sentencia que fue trascendental, que está siendo discutida a estos niveles, ¿verdad?, por juristas, el tema empieza a generar suspicacia, empieza a generar, para algunos suspicacia, para otros empieza a llamarle la atención. Y de repente tú ves un juez que le llegó el tema, no tan como se vio en el anuario, pero de manera dogmática pone también lo que él cree. Y el tema vuelve a la Suprema y se va mejorando el debate jurídico de toda la comunidad. Y por comunidad me refiero a abogados, a jueces, ¿verdad?, a todo lo que engloba la comunidad jurídica. Entonces tú ves un tema que empezó muy sencillito y ya tuve luces abriéndose en la judicatura, los abogados opinando, y esa es una de las virtudes que tiene el anuario como vía de facilitación. Pero además, no es fácil, es verdad que todas las sentencias son públicas, pero ¿quién lee 3.000 sentencias, 4.000 sentencias, 5.000 sentencias? Claro. Aún tú tomas una herramienta de facilitación, un chat GPT, y te dice, dame sentencia de defecto, te va a dar muchas, tienes que validarla primero para ver si realmente fueron, eso es así. Pero cuando tú tomas un anuario y tú ves que la sentencia es cierta, que el debate es cierto, que lo que se dice ahí tiene alguna importancia, va generando como mejorías, no solamente a nivel ya de la construcción de la jurisprudencia, sino en toda la comunidad. No huelga destacar algo que seguramente ha llamado la atención de mucha gente, y es el hecho de que no participan nunca como comentaristas en el anuario jueces de la propia Suprema Corte de Justicia. Eso te iba yo a preguntar, tenía la pregunta que te iba a hacer. Pero es bueno que lo pongamos sobre la mesa y que lo traigamos a colación. Porque yo lo que estoy viendo es que vamos a perder a 3 analistas de sentencias para la próxima edición del anuario. Y la verdad es que para nosotros eso va a ser una pérdida irreparable. Eso es O cierto. sea, yo me alegro mucho de que ustedes hayan llegado a la Suprema Corte de Justicia, pero lamento que van a tener que dejar de escribir en el bendito anuario. ¿Por qué esa discriminación, digámoslo así? Es un asunto ético. ¿Verdad Porque que es que sí, porque es que pero existe el voto disidente. Bueno, pero no es lo mismo, porque se supone que son sentencias de la Suprema Corte. Lo que quería decir ya está dicho en la sentencia sobre el tema. Entonces, el ponente de esa sentencia, cuando la analizó, cuando estudió el caso y dio sus argumentos, lo que tenía que decir ya lo dice la sentencia misma. Entonces, como que hay un asunto de cómo yo voy a argumentar sobre lo mismo que yo he escrito. Y usted dirá, bueno, pues que coge una sentencia que escriba otro juez, que no seas tú, que sea otra sala. Pero realmente entra en juego también el especialismo. Recuerden que el anuario tiene, como decía hace un momento la magistrada Yorli, el anuario tiene una ventaja, y es que quien escribe ese perfil Tiene que saberse es el un tema. especialista del tema, no tiene que solamente saberse el el hecho de que sepa escribir, sino que yo conozco, manejo la materia. Claro. Entonces, lo que manejan la materia civil son los jueces de la Suprema Corte Civil. Hay que entenderlo así. Entonces, ¿cómo van a escribir, a criticar el trabajo que ellos mismos han hecho? Yo escribo la sentencia y la pongo al escrutinio de la comunidad jurídica. Entonces, soy yo la que debo soportar la crítica y el análisis a esa misma sentencia. Entonces, sería un asunto ético incómodo el que escribamos sobre lo que escribimos. Pudiera ser un poco hasta deslucido, diría yo, salir a la calle a defender uno mismo lo que ha hecho, lo que ha trabajado. O decir, Entonces, me equivoqué. qué bueno que otros vengan y hagan ese trabajo por uno. Sí. Que nos den la oportunidad de contrastar, que nos den la oportunidad de apreciar una visión distinta, una visión diferente. Eso siempre ayuda. No, y qué bueno que, por ejemplo, este país evolucionó y nuestro Poder Judicial ha madurado en la dirección de que estamos haciendo este ejercicio, en donde lo estamos viendo como una gran contribución, no solamente académica, sino también a la propia Suprema Corte de Justicia, Así es. que eventualmente tendrá que auxiliarse del contenido del anuario. Vamos a hablar claro ahora. Claro. El programa se está terminando, esto es increíble. Yo pensé que apenas íbamos por la mitad. No, pero es que
que se aprende cuando uno encuentra gente que sabe conversar. Lo que yo he aprendido con ustedes, ustedes no me pueden imaginar. ¿Qué le faltaría? No me diga que desde el punto de vista ético, porque estamos hablando desde el punto de vista positivo. ¿Qué puede agregársele al anuario que todavía pueda seguir todos estos ejercicios? En la medida en que uno lo va desarrollando, uno va viendo qué se le puede agregar, qué se puede quitar. Detectando fisuras, Pero por supuesto que sí. debilidades. ¿Qué ustedes eventualmente, supónganse ustedes que ustedes ahora ya desde la Suprema Corte de Justicia lo llamen para que sean ahora miembros de la comisión editorial? ¿Qué pudieran ustedes aportarle al anuario en cuanto a su estructura? Yo creo que el contenido es de demasiado alto nivel. De muy alto nivel. Tú decías que se ha venido aligerando el lenguaje, pero hay que saber derecho para Claro. y manejar las especialidades para algunos de esos trabajos uno entenderlo con claridad. Honestamente hablando se lo digo. ¿Qué más se le pudiese agregar al anuario? Porque vamos a seguir publicando ya el bendito anuario. Ya esto es una obligación y un compromiso. Es correcto. Vamos a ver. Bueno, yo pienso que tal vez sea una percepción muy particular que yo tengo, obviamente criticable, obviamente recusable, no tiene todo el mundo que está de acuerdo conmigo, pero yo diría que pudiéramos trabajar en el orden de identificar previamente las sentencias en torno a las cuales se harán los comentarios. Porque a veces cuando eso se deja al libre albedrío de los comentaristas, pues es posible que ellos identifiquen una sentencia por la que ellos en lo personal tengan alguna atracción. Eso puede pasar. Entonces, dejen de lado un producto jurisdiccional, quiero decir, una sentencia que en verdad tenga un impacto importantísimo en la sociedad, que lo haya tenido. Pero a mí no me gusta esa decisión, yo prefiero comentar esta otra, porque en esta fue en donde no me dieron ganancias de causa. Ese es un buen punto. Y yo ando buscando la manera de ir en contra de esa decisión y de explicarle a la Suprema Corte de Justicia por qué ellos no tuvieron razón cuando decidieron del modo en que lo hicieron. Ese es un buen punto. Entonces se particulariza mucho el trabajo. Pudiéramos explorar al menos esa posibilidad, sin que esto se vea claro como un coartamiento de la libertad. No, definitivamente de cátedra, que no. ni cosa Pero que es se un le buen parezca. punto, de verdad. Es como seleccionar previamente, depurar previamente cuáles son esas sentencias en torno a las cuales se harán los comentarios. Que podrían ser sentencias en las que hay un cambio de precedente importante. Claro. Correcto. Y no, y más como decía la magistrada Yolín, ya con lo que han sido decisiones del propio Tribunal Constitucional, evidentemente ya ese sería un punto a tomar en cuenta. En fin, yo creo que sí. Señores, increíble, el tiempo se agotó. Yo no vuelvo a hacer un programa con ustedes tres juntos, porque es que se quedan muchos temas y a veces me da la impresión, concho, porque el programa no duró 3 horas y solamente fue una la que pudimos durar. Magistrado, le agradezco en honor a la verdad, sobre todo el tiempo. Yo sé el esfuerzo que han hecho por estar aquí. Pero a fin de cuentas ustedes son educadores, son jueces y son personas que lo que viven es contribuyendo, ¿no?, a elevar el acervo jurídico del ejercicio de nuestra profesión y de nuestros docentes, en fin. Y yo creo que este programa se ha convertido en una herramienta educativa en honor a la verdad, sin desperdicio. Al menos nos inscribimos en ese esfuerzo. Sí. Bueno. Y agradecemos la invitación. Y para mí fue un lujo tenerlos ustedes tres. De verdad los felicito, hicieron un programazo. Muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.